¿Cómo andás? Buenas tardes, buenas noches casi. Llegué tarde hoy. Buenas noches, Me pusieron el estimada horario. audiencia Llegué oral tarde o hoy, Carlito, porque televisiva. estaba con la gente de AEU. Que llegó tarde la gente de AEU y me atrasé yo. ¿Cómo andás? Todo bien, todo marchando, tratando de comunicarnos otra vez con esta linda audiencia que cada vez es mayor, que tú estás logrando. Y es un gusto Ustedes, entonces, te corrijo. es un gusto Si es que todos mía, si es nosotros, mía es de nosotros. es de nosotros. Bueno, muy bien, se comparte todo, bueno, Dicho sea siempre es paso, bueno Carlito. compartir. ¿Revisaste el portón? Sí, perfecto, sí, sí. De repente alguno menos tengo porque anduvo Andrade antes por acá. Bueno, está bien. Bueno, Digo señores, para ponerte a tiro. Vos no estabas mirando el programa y estuvo la gente de AEU ahí está. hablando de la caja bancaria y van a estar dentro de unos días de vuelta. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué novedades tenemos Eh, para hoy? y creo que el marzo del año que viene vamos a tener una instancia vital y a mi modo de ver, desde luego que habrá hechos, va a correr agua bajo los puentes, pero nuestras intervenciones de acá en más hasta marzo del año que viene van a estar vinculadas a todo lo que es la votación que el pueblo uruguayo va a tener que realizar, que en mi modesto modo de ver va a ser una votación no solamente para no dejar en vigencia una ley, sino para demostrar una oposición a la política del gobierno. Para mí va a ser una votación trascendental y creo que todos los esfuerzos deben estar dirigidos a que el pueblo uruguayo deje de ser un pueblo engañado, abra los ojos a una realidad que lo está golpeando y por allí tenemos que, no sé, intercambiar ideas, tratar de apelar a la sensibilidad ciudadana, al interés que cada cual debe defender de lo suyo, porque aquí hay 34.000 voluntades, 34.000 votos que le dieron la presidencia al señor Lacalle Pou. Tan solo 34.000 votos, que son tan solo el 1,5% de los votantes. Yo pensaría que con esa pequeña diferencia a su favor, asumir una política tan agresiva como la que se ha asumido ha sido temerario para el bien del país, ha sido temerario, ha sido un acto que ha generado lo que se ha dado en decir, brecha o grieta, y entonces por allí tenemos que incursionar, no hay más remedio que incursionar en ese terreno polarizado en que la opinión pública debe, a mi modo de ver, tener elementos de sobra para expresar lo que más les interesa. La LUC esboza una orientación de política a la vez que constituye un instrumento para aplicar dicha política. Es como haber montado una bicicleta y cuando no, a menos que sea trabada, se están subiendo a la misma para pedalear. Yo creo que la LUC no es la política en sí, pero es un elemento sustancial, es un instrumento muy importante que han puesto para aplicar esa política. Y se me dirá que el gobierno tiene todo el derecho de aplicar su política. Yo digo, cuando no es tan tajantemente rupturista de lo que es el entendimiento en la sociedad uruguaya, con tan poca diferencia. Pero bueno, a pesar de eso puede entenderse que el gobierno aplique una política
yo digo mis reservas en la urgente consideración, porque un contenido tan variado en poco tiempo de discusión no le ha hecho bien a la democracia uruguaya. Pero en el entendido de que si el gobierno tiene derecho No solo, a realizar eso, Carlito, un agregado, no solo en poco tiempo, sino en el medio de la pandemia. y en el medio de la pandemia, exactamente, tienes toda la razón, a veces se nos escapa el hecho, pero realmente ha sido muy fuerte, es una cosa muy de sentirnos de alguna manera agredidos como uruguayos. Luego, yo diría que si hay alguna justificación por parte del gobierno, bueno, es mucho mayor la justificación del pueblo uruguayo de aplicar la democracia directa. De manera que para eso estamos. Esta ley se ha sustentado en el engaño a la gente. Y yo quisiera incursionar en ese sentido, en ese terreno. Primer engaño surge en las elecciones nacionales, cuando se plantea que el país está fundido, de que hay que hacer un urgente ajuste en las cuentas oficiales para que el país se restablezca. Eso fue un engaño bastante machacadamente planteado. Quizás alguien se convenció, pero en ese momento el déficit fiscal al cual se alude como gran argumento del engaño era del 4,8% del Producto Bruto Interno. Y yo quiero expresar nuestra idea es que los países tengan que realizar determinados gastos para satisfacer las necesidades de su población. Sino, ¿de qué estamos hablando? ¿Gobernar para qué? ¿Gobernar para que cierre un balance y que quede lindo y lo mostremos a quien sea del exterior o inversores nacionales? No sé. Lo importante es que la gente tenga un gasto público acorde con sus necesidades de gasto público y no con la limitación de siempre. No vamos a gobernar para no satisfacer la necesidad de la gente. Eso sería antigobernar. Hay que gobernar para tratar en lo posible hacer los máximos esfuerzos para ello. Y yo digo, un déficit fiscal del 4,8% del PBI luce un poco alto, pero el de Brasil era 5,9 en el año 2019. El de México del 2,3. El promedio mundial de los países era del 3,8, promedio mundial de los países. Quiere decir que no estamos hablando de algo que tenga un nivel, una diferencia tan impresionante que habilite a pensar que el país está fundido. Por el contrario, el país tiene balanza de pagos, balanza de cuenta corriente con el exterior, de exportaciones, importaciones, positiva. Tiene balanza de pagos, contando además los servicios que se venden con el exterior, positivo. Tenía en ese momento reservas internacionales por 16.000 millones de dólares. Tenía un déficit que en realidad respondía de esos 4,8 puntos, 2 puntos, casi 2 puntos, eran por imperio de la SAFAP, capricho ideológico que se puso durante el gobierno anterior, los gobiernos anteriores al Frente Amplio. El Frente Amplio tuvo que tolerarlas. Ese 2 puntos del producto ya me hacían un déficit del 2,8 en vez del 4,8 si no existieran las AFAP, que además era un instrumento fallido que no daba buenas jubilaciones por el tramo de ingreso a la gente. El promedio, ya lo dijo Bertoni, el promedio era tan solo son 7.000 pesos que se están brindando los que van por ese lado, y los cincuentones tuvieron que desesperadamente promover una ley para zafarse de ese instrumento. O sea, por un instrumento fallido, resulta que nos llevó 2 puntos del producto, porque además los otros restantes
puntos del producto que estamos planteando responden a los intereses de la deuda externa. Intereses, además, que pagaba el Banco Central en moneda nacional y en moneda extranjera. Deuda externa, que cuando asumió el Frente era del 90% del Producto Bruto Interno, y el Frente la deja en el 65% del Producto Bruto Interno. Deuda que eran dólares cuando asumió el Frente, y el Frente la deja más del 70% de la deuda en dólares, pero 30% en moneda nacional. Todos esos son elementos que le quitan importancia a un tema. Quiere decir que el déficit fiscal por pago de impuestos, por recaudación de impuestos contra gasto público, que es el que se alude y es el que se le dice a la gente, cobran muchos impuestos porque gastan mucho y mal, ese balance daba cero. Es decir, los uruguayos pagábamos tributos por una cantidad determinada, y esa cantidad determinada en su totalidad se aplicaba al gasto social, que en todo caso podríamos pensar que era menos de lo que hubiésemos querido, pero que se aplicaba a lo que se podía, y eso daba cero, así que no había necesidad de plantear a la gente que le están cobrando mucho impuesto porque están gastando, porque el gasto excedentario es el gasto que se realiza por intereses de una deuda externa dejada por los gobiernos anteriores. Entonces, por allí, un gran engaño, y la gente lo ha creído como tal, y bueno, por allí lo que sí tenemos que plantear, entonces, es que la gente tiene que considerar en qué está eso ahora. Entonces, con pandemia mediante, entonces, hubo que gastar un poco más. Pero ahora el gobierno se enorgullece, porque ese déficit fiscal que arrancó del 4,8% cuando lo deja el Frente, ahora en el año 2020 cerró con un 6,4%. Y dice, bueno, ¿qué quieren? Tuve que gastar por la pandemia. El gasto por la pandemia que hace el gobierno es un gasto que no se condice con lo que ha sido el gasto realizado en todos los países. La asistencia por cada persona, a cada beneficiario en Uruguay, la asistencia por beneficiario por mes ronda los 800 pesos. Si con eso creemos que vamos a solucionar el problema de la gente. Pero además lo que se hizo con el fondo coronavirus. Ahí está. ¿Qué es un incentivo de plata? Ahí está. Entonces, por un lado, que no se ha gastado conforme a lo que se debía de gastar para asistir a la gente con problemas. Segundo, que por allí le dice que se gastaron 1.500 por ahí millones de dólares, y cuando concretamente el gasto fue de 700 millones de dólares, hubo resignación de recaudación por otra cantidad cierta, y hubo otra cantidad que se imputa en esa suma que corresponde a garantías de préstamos. Y la garantía de préstamos, señores, no es gasto hasta que quien tomó el préstamo no lo pague. Entonces, ese tipo de cosas suenan otra vez a engaños, una manipulación de cifras que no corresponde. Y todavía hay un planteo que se enorgullece el gobierno de decir, pero a marzo del 2021, que decir, empezando a transcurrir el 2021, a medida que pasen 2 meses, ese déficit que era del 6,4, que arrancó del 4,8 con el gobierno del Frente, que lo íbamos a bajar drásticamente, pero no lo pudimos bajar por la pandemia, estaba en el 6,4 a diciembre del año pasado. Ahora saben que está en el 5,7, gran éxito. Ahí tenemos el ahorro que prometimos realizar. Hemos bajado 7 puntos del producto de déficit, que 7 puntos son unos 400 millones de dólares, y vean que se podía. Bueno, saben lo que hicieron.
bajaron el salario. El salario es importantísimo en el gasto público. Entonces, una caída del salario, como fue en el año 2020, del 1,5, y que se está procesando para el año 2021 del 2,8, si la inflación llega a ser 7. Pero si la inflación llega a ser 8,5, 9, como pinta que sea, esa caída del salario va a ser mucho mayor. Y entonces se van a enorgullecer porque bajan el déficit, porque bajan el gasto. Luego, lo que hicieron fue, además, contar con el fondo coronavirus. Y lo que hicieron, además, es contar con los tarifazos. Y lo que hicieron, además, es contar con el aumento en el IVA del 2% para quienes realizan gastos con tarjeta de crédito, que había un descuento del 4% y ese descuento bajó al 2%, quiere decir que hay un aumento del 2%. Cuando se dijo que no aumentaban impuestos, tocaron nada más ni nada menos que un impuesto clave para la sociedad uruguaya, que es el IVA. Entonces, por allí siguen los engaños, porque se sigue diciendo de que no iba a haber ningún aumento de impuestos, que el ajuste lo iban a hacer bajando gastos y no subiendo impuestos. Hay un debilitamiento de políticas públicas, sobre todo en la parte de la enseñanza y en la parte del Sistema Nacional de Cuidados. Ahí se está gastando menos, por menos actividad, por menos horas docentes, por menos asistencia a los cuidados, que es para mí un tema de los más fundamentales que tenía la sociedad uruguaya y que había sido impulsada el Sistema Nacional de Cuidados por los gobiernos del frente. Claro, era un nuevo ítem de gasto. Luego hay entonces una inversión pública que se vino abajo. Es decir, si algo bajaron y si algo movió la aguja allí, fundamentalmente fue la inversión pública en momentos en que para salir de los problemas que causó la pandemia, hemos dicho una y otra vez, la inversión pública era fundamental. Entonces, señores, tenemos engaños por donde lo miren, por todos lados. Pero sigamos el segundo gran engaño. Primero, el tema fiscal. El segundo gran engaño es el tema de los precios de los combustibles de las tarifas públicas. Porque ¿qué estaba detrás de aquello? De que las tarifas tenían necesariamente que bajar. La promesa que se hizo no fue vamos a ajustar por debajo de la inflación. La promesa que se dijo conmigo, dijo el presidente, los combustibles, señores, no van a tener ningún aumento, porque es muy fácil que la gente... Pero además daban los argumentos. Yo no me quiero olvidar, perdona que te interrumpa, adelante, claro, sí, que los que estaban como directores de la oposición en aquel momento, argumentaban de que se podía bajar la UTE, que se podía bajar esto, que se podía bajar aquello, que el gobierno no lo hacía para recaudar. ¿Y ahora? Exactamente. Entonces, estamos en esa situación muy concreta que queda evidenciado el engaño. Y además el engaño era ANCAES ineficiente. Refinar el petróleo que se importa por parte de la empresa uruguaya es carísimo, estamos pagando el combustible más caro de la región, cuando en realidad la medición en dólares no dependía mucho de la variación del dólar acá y allá para hacer esa medición correcta. Y el tema era que lo que se quería decir es que ANCAP es ineficiente. Es decir, y por ANCAP, en el cual no se había invertido por mucho tiempo, cuando el Frente Amplio en la administración de Sendit invierte, se lo toman como un gasto superfluo, innecesario y de cuestión como de corrupción, cuando en realidad era un gasto posible, totalmente necesario, dada la poca inversión que había habido en los anteriores gobiernos, si se quería revitalizar la empresa pública y no dejarla morir. Este es otro engaño lateral al que se ha hecho. Luego entonces, como se dieron cuenta de que no era fácil, plantearon otra cosa, plantearon que el precio iba a estar según la paridad de precios de importación, para que algunos escuchas o algunos televidentes actuales que después ven este video,
les cuento que la paridad de precios de importación es aquello que resulta de multiplicar el precio que se paga al exterior cuando importamos petróleo, considerando también los gastos de esa importación, del flete y demás, y los gastos que entraña entonces la refinación de ese petróleo en el mercado interno y lo que da el precio final que se transmita a los usuarios, más los gastos de distribución de ese combustible refinado, o sea, de la nafta o de los otros combustibles. Ese sería el precio de la paridad de importación. ¿De qué depende? Del precio internacional, porque se multiplica por el valor del dólar, más los gastos internos. Y entonces tenemos el precio en pesos que tendrían que pagarse. Pero resulta que salieron con bombos y platillos. Lo pusieron en la luz como obligación que iba a beneficiar a la gente. Y lo que se hace es, resultancia de eso, es que los costos de ANCAP no eran tan superfluos, que los costos de ANCAP no había tal ineficiencia, de que en definitiva el precio internacional, por lo que sea que sube o baja, oscila. Claro que oscila. Por el valor del dólar, que bien que lo pusieron repuntado bastante desde el principio de la pandemia, por alguna presión al punto de que el ministro de Ganadería dijo qué suerte que está subiendo el dólar, y se ubicó en el 45 que está ahora, de 30 y tanto que estaba. Así que ha habido una suba del más del 10% en el precio del combustible importado. Bueno, señores, ¿cómo vamos a plantear ahora, después que dijimos no va a subir, después que dijimos paridad de precios? Ninguna de las dos cosas sirvió. Ahora están planteando de que hay algunos costos de ANCAP que son ineficientes. ¿Por qué? Porque ANCAP tiene subsidios, por ejemplo, al Supergas. Ah, claro. Entonces, ¿por qué no le dijeron a la ciudadanía que lo que estaban planteando con el precio de los combustibles era sacar los subsidios que tiene ANCAP, que son dos básicamente, al Supergas, a la producción de Alur, que es la producción que está haciéndose del biodiesel, que significaría desmantelar toda una actividad productiva importante. Entonces los mayores costos que pueda tener ANCAP por un lado se compensan grandemente con la dinamización de toda una zona que estaba sumida en grandes problemas económicos y de pobreza, y que gracias a este sistema, que no le dará a ANCAP ganancias, pero sí da a la comunidad ganancias, bueno, es lo que se trata de hacer, es la diferencia entre este gobierno, estas políticas neoliberales, y la que ha propugnado la fuerza política que se llama Frente Amplio. Esa es la diferencia, señores, cuando ustedes le suba el Supergas. Bueno, eso es lo que está planteado, que no se lo dijeron, les engañaron, les dijeron otra cosa. Y bueno, entonces, si sube el precio internacional del petróleo, bueno, seguramente habrá una suba en el precio interno, pero vaya, de que cuando subió el precio internacional del petróleo, la administración del Frente Amplio, que subió sideralmente, subió a $130, $140 el barril, y ahora está a 70, a la mitad de ese precio. La administración del Frente Amplio supo impedir que esa suba del precio internacional se trasladara al consumo interno, y si es ANCAP quien cobra los precios, ¿cómo pudo hacerlo? Sino subsidiando entonces los productos que van al consumo interno. No trasladó la administración del Frente Amplio de totalidad de la suba del precio del combustible, del precio internacional del petróleo al combustible. No la trasladó, señor Paganini, que usted dice que la trasladó. No la trasladó. Luego, en el año posteriores, bajó por suerte el precio internacional del petróleo, y entonces, porque bajó de 140 a 70, la administración del Frente Amplio no operó a la baja, porque no va a operar una baja de algo que no había subido. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Los neoliberales quieren que cuando suba sideralmente al consumo interno,
y no piensan en lo que es el precio de la canasta básica, no piensan en todo eso que significa. Pero bueno, voy a otro engaño, porque se me va el tiempo y a un engaño que ha sido muy evidente, que se ha planteado, no me refiero al problema del empleo porque me daría para más, pero han engañado a la población haciendo creer a través de insistentes campañas, insistentes denuncias y una permanente búsqueda de cazar brujas, auditorías por acá y por allá, que no determinaron nunca jamás que el Poder Judicial tuviera algún tipo de acción contra nada del Frente Amplio y que todo lo que está planteado suena a bombos que hacen ruido pero no tienen contenido. Casa de brujas, señores. Han apoyados en los medios de comunicación, han planteado cosas que la justicia no ha comprobado para nada. Acá ha habido un engaño, ha tratado de plantear que el Frente Amplio ha tenido corrupción en su administración y ellos, los impolutos, ¿saben qué? No hablan nada del señor Sartori, que primero que dijo que iba a conseguir 100.000 puestos de trabajo, ¿y dónde están, señor Sartori? Segundo, porque además las diferencias que estamos hablando son muy pocas en cuanto a votación, y el señor Sartori apoyó con su pequeño cúmulo de votos, o gran cúmulo de votos, a ese 1,5% que le dio la victoria. Señor Sartori, usted es deudor del Banco República. Señor Sartori, usted no concurre al Senado. Pará. El vicepresidente del Banco República es deudor del Banco República. No, Sartori. No. Yo te agrego uno más. Además Sartori, uno más. El vicepresidente. Vos estás hablando de Sibhar. Ese mismo. Ese es vicepresidente además del Hotel Nogaró, de la empresa del Hotel Nogaró, de Punta del Este, que está demandando al Estado por 50 millones de dólares, siendo vicepresidente del Banco de la República. Están los dos lados del mostrador ese señor. Y está embargado por una deuda anterior con la DGI. Ese señor está ocupando un cargo en el directorio del Banco República. Que hablamos del cambio Nelson, ¿no? ¿Se acuerdan del cambio Nelson? Sí. No se habla nada de Sergio López, dirigente de la Alianza Nacional de Rocha, procesado por suministro de drogas. No se habla nada del diputado Sebastián Andújar, librador de cheques sin fondo. Andújar que lo echó en la calle y después lo fue a buscar. No se habla nada del exintendente Carlos Mazzulo, procesado por fraude. No se habla nada del intendente Wilson Esquerra, atropelló a una mujer y le dio la espirometría positiva. Sin embargo, la denuncia se retiró. No se habla nada de la ONG A Ganar. Perdoná, por una corrección. Creo que el hijo no sé si es el intendente o el hijo de Esquerra. Ahí está. Puede ser el hijo, entonces. Que lleva el mismo nombre. Entonces retiramos lo dicho, porque si hay duda acerca de la persona, dejemos, no lo... Estoy casi seguro que fue uno de los hijos. Uno falleció y el otro creo que... Perdóname. Bueno, al intendente Agustín Bascú, denunciado por libramiento de la que en este momento es CIBE, porque yo no estoy de acuerdo con algunos dirigentes que ya de por sí están diciendo cosas como que el ajuste en la seguridad social es algo que, bueno, que hay que verlo, procesarlo. Ahí tenemos otro ajuste en ciernes, es otro engaño, no hay dramatismo en el tema de seguridad social, en todo caso las AFAP son el problema, no hay dramatismo que estamos... Por lo tanto, no hay que poner enemigo. Hay que decirle a la gente que la están engañando y que la seguridad social no requiere un ajuste
no requiere aumentarles la edad jubilatoria, que significa seguir pagando por más años, no requiere bajarle el sueldo de jubilación, que es recibir por más años por un sueldo menor. Ese es el ajuste que se quiere hacer. Aquí no se trata de buscar soluciones. Tenemos que ir. Muy bien. Entonces, por allí camina nuestro parecer, nuestras opiniones en el día de hoy, y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Carlos. Nos vemos. Nos vemos, nosotros nos reencontramos mañana. Mañana está Constanza Moreira por acá. Nos vemos. Chau, 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 chau. ¿Dónde salió esto? ¡Se le escapó a Sotelo! ¡Se le escapó! ¡Sotelo! ¡Democrático, Sotelo! Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag. Hashtag. Hashtag.